Seguimos en Mañanas Blue con la información, con el análisis y con la opinión. Hoy miércoles 27 de agosto. Amanecemos con varias noticias que tienen que ver de nuevo con alteraciones del orden público en el país. La más grave ocurre en el departamento del Guaviare, en el municipio de El Retorno, en donde hace ya 3 días, más de 600 personas vestidas de civil pero instrumentalizadas por las disidencias de las FARC de alias Iván Mordisco, mantienen secuestrados a 34 militares desde el domingo, y solo hasta ayer en la tarde el país se enteró de este secuestro, confirmado por el ministro de Defensa, el general Pedro Sánchez, quien asegura que es un secuestro extorsivo que se produjo luego de la operación militar que dejó 10 disidentes abatidos, entre ellos alias Dumar, líder, cabecilla del bloque móvil Martín Villa y muy cercano a alias Mordisco. Dumar era un viejo conocido de inteligencia militar porque tenía más de 15 años en las filas de las FARC y luego en las disidencias. En ese operativo en el que fue abatido alias Dumar, también murieron otras 9 personas que, según el ministro de Defensa, también son disidentes de las FARC. Pero los habitantes del Retorno en Guaviare dicen que en la lista hay un civil y exigen que les entreguen el cuerpo de Ramiro Antonio Correa como condición para liberar a los militares secuestrados. Ese cuerpo, el de Ramiro Antonio Correa, es la condición para dejar libres a los secuestrados, pero está ese cuerpo bajo investigación y bajo custodia de medicina legal en San José del Guaviare. Sobre el secuestro de estos 34 militares, en el que ya hay mediación de la Defensoría del Pueblo para tramitar su liberación, el comandante de las fuerzas militares, el almirante Francisco Cubides, advirtió que es una clarísima violación al derecho internacional humanitario y culpa a otro cabecilla de las disidencias de alias Jimmy Martínez de secuestrar a los militares, por quien ofrecen una recompensa de 20 millones de pesos. El presidente Petro dice que este secuestro es una retaliación de las disidencias a la operación militar contra alias Dumar y lamenta que los campesinos, dice él, estén al servicio de la mafia. En el mismo mensaje, el presidente informa que el cabecilla de otra estructura de las disidencias, la Carlos Martínez, les hablo de alias Kevin, se entregó al ejército durante otra operación en el Cañón del Micay. En esa zona del país se entregó Kevin, responsable de muchos atentados en Cauca, y ya fue conducido a Bogotá. En medio de todos estos alias de operaciones con 34 militares secuestrados y con una emboscada anoche contra la policía en Villa del Rosario, en Cúcuta, muy cerca de la frontera entre Colombia y Venezuela, el Congreso está citando a debate de moción de censura al ministro de Defensa, una moción de censura que promueven los representantes a la Cámara Cristian Garcés, John Jairo Berrío y Juan Espinal del Centro Democrático. Ya les voy a contar en segundos, hablando de la zona binacional entre Colombia y Venezuela, de una demanda que admitió para estudio la Corte Constitucional en contra de la creación de esa zona binacional que firmó el gobierno del presidente Petro con el dictador Nicolás Maduro y que ha servido para que Caracas justifique el envío de 15.000 soldados a la frontera. El demandante argumenta que el acuerdo firmado por el gobierno del presidente Petro es un tratado internacional que debió ser aprobado por el Congreso y debió ser sometido a control previo de constitucionalidad. Les hablaré en segundos también de política, de la decisión que en 2 semanas tendrá que tomar el Consejo Nacional Electoral. Votará en sala plena sobre si avala o no la ponencia que presentaron los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, en la que piden sancionar a la campaña Petro Presidente 2022 por haber violado los topes de financiación en más de 3.500 millones de pesos y por haber incurrido en financiación irregular en más de 2.000 millones de pesos. La ponencia pide sanciones, pide multas, pide enviar el expediente a la Fiscalía para que se investigue penalmente no solo al exgerente y hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, sino también a Lucia Aide Mogollón, tesorera, y María Lucy Soto Caro, auditora de la campaña. Desde el gobierno del presidente Petro siguen negando la financiación irregular. El ministro Armando Benedetti, que fue integrante de la campaña, dice que no hay ningún tipo de evidencia de financiación irregular o de violación de topes por parte del gerente de campaña y hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Y hablaremos de política. Amanecemos con una nueva senadora del Centro Democrático, María Angélica Guerra. Asume la curul en reemplazo del asesinado senador Miguel Uribe Turbay. A propósito, su padre, Miguel Uribe Londoño, lanzó su precandidatura como el 5º aspirante del partido del expresidente Álvaro Uribe. En un acto en la Plaza Núñez, en el Capitolio Nacional, dijo que recoge las banderas de su hijo y
que está en la mira de los mismos intereses siniestros que acabaron con la vida de Miguel Uribe Turbay, pero que no les tiene miedo y que no va a frenar. Por otra parte, hay noticias del precandidato Abelardo de la Espriella, que tiene el aval del Movimiento de Salvación Nacional para su candidatura. Él seguirá recogiendo firmas, una coalición que tiene, entre otras condiciones, la creación de una lista para Senado y Cámara en las elecciones de marzo del año entrante. Y Daniel Quintero se queda en la consulta del pacto histórico. Pese a las críticas contra la izquierda, decidió quedarse en la misma convocatoria. Eso sí, el Comité de Ética del Pacto tendrá que decidir si tiene o no las condiciones éticas Daniel Quintero para entrar en esa consulta, a la que se enfrentaría a Carolina Corcho, Gustavo Bolívar, Susana Muhammad, María José Pizarro, entre otros. Ya les voy a hablar también sobre la alerta que han emitido 6 exministros de Hacienda y de Transporte, que en una carta enviada al gobierno cuestionaron un borrador de decreto que pretende redistribuir las vigencias futuras aprobadas en proyectos de infraestructura de transporte bajo el esquema de asociaciones público-privadas, es decir, quitar la plata con la que cuentan hoy obras de infraestructura. El documento señala que la iniciativa es inconstitucional y que regula asuntos que solo pueden ser modificados por el Congreso y no por el Gobierno Nacional. Y les hablaré sobre el giro que ha tomado la historia de la desaparición de la pequeña Valeria Fanador, niña de 10 años de edad, vista por última vez en su colegio en Cajiquá, Cundinamarca, hace ya más de 2 semanas. El abogado de la familia, Julián Quintana, reveló un video de una reunión de padres de familia en el que la rectora del colegio, Sonia Ochoa, asegura que un extrabajador del mismo colegio estaría detrás de la desaparición de Valeria con el único objetivo de hacer daño a la institución. No hay daño, solo fue el susto, pero gran susto esta madrugada en el suroccidente del país, un fuerte temblor de magnitud 4.2 con epicentro en Cajibío, Cauca, incluso se sintió en la ciudad de Popayán. Y les hablaré en segundos también de lo que está pasando en la Franja de Gaza. Crece el repudio global al ataque israelí al hospital Nasser, que dejó 21 personas muertas. El Papa Francisco acaba de urgir desde el Vaticano el fin de la guerra. 6:08, como siempre, un gusto acompañarlos. Hoy es el Día Mundial de los Lagos, amanecemos con temperatura de 10 grados centígrados. Vamos a continuación con lo más importante en Colombia y en el mundo, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. Esto es un secuestro y es extorsivo, pues además están exigiendo algo a cambio y obligando a que nuestros militares omitan con el cumplimiento de su deber constitucional. Un grupo de 34 soldados permanece secuestrado desde el domingo en zona rural del Retorno, en el departamento de Guaviare. Los uniformados de las fuerzas especiales de las fuerzas militares están en poder de unos 600 indígenas y campesinos que les impidieron salir de la zona tras la operación en que fueron abatidos un cabecilla de las disidencias y varios miembros de su estructura. El almirante Francisco Cubides, comandante de las fuerzas militares. La comunidad llegó y pues rodeó a las tropas y en ese sentido pues nos retiene nuestro avance y luego nos hace un encierro completo y no nos deja mover. Según el ejército, las personas que participaron de esta emboscada están bajo presión de alias Jimmy Parra, cabecilla del grupo de la estructura 44. El alcalde del Retorno, Johnny Jaiber Casanova. Tengo conocimiento que hay más de 800 personas allí sobre ese sector, que precisamente que no dejan salir al ejército es porque necesita que alguien pueda esclarecer los hechos. Entre tanto, 2 policías resultaron heridos en un hostigamiento registrado en Villarrosario, en la zona de frontera con Venezuela. La fuerza pública mantiene la intervención en el área para poder repeler el ataque que se atribuye inicialmente al ELN. En otro hecho, Anderson Andrei Vargas, alias Kevin, cabecilla principal de la disidencia Carlos Patiño, se entregó voluntariamente en el corregimiento del Estrecho, en el Bordo, en el departamento del Cauca. La entrega se produjo en medio de la presión militar de la operación Perseo en el cañón del Micay. Los soldados del ejército Brian Steven Ruiz y Jason García Rodríguez están desaparecidos en zona rural de Cumbitara, en el departamento de Nariño. Los uniformados se extraviaron durante combates con la estructura Franco Benavides el pasado 24 de agosto. Pese a la búsqueda aérea y terrestre, aún no han sido ubicados. Las autoridades investigan si se trata de un secuestro. El despliegue naval de Estados Unidos se desplaza a esta hora hacia Venezuela. Desde el puerto de Norfolk, en Virginia, zarpó el grupo anfibio USS Iwo Jima. El grupo está conformado por este buque, que es considerado como una base naval flotante, apoyado por el USS San Antonio y el USS Fort Lauderdale. Uno de los responsables de la estrategia
estrategia es Marco Rubio, quien en reunión de gabinete hizo referencia a los carteles. Por primera vez en la era moderna estamos realmente a la ofensiva contra los cárteles. Por su parte, el gobierno de Venezuela pidió apoyo a la ONU ante el despliegue militar de Estados Unidos que va camino a su costa. Mientras tanto, el régimen ordenó también ejercicios con los buques de la Marina Bolivariana. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, fue el encargado de dar estas instrucciones. Comprenden 851 kilómetros de los 2.219 kilómetros que tenemos de línea fronteriza con Colombia. La Agencia para la Reincorporación y la Normalización confirmó que este martes 26 de agosto fueron liberados 5 colombianos, 3 firmantes del acuerdo de paz y 2 funcionarios de esta entidad, quienes habían sido retenidos en Fortuna, Arauca y luego trasladados por el régimen de Nicolás Maduro a territorio venezolano. Franklin Castañeda, coordinador del equipo de prevención del riesgo de la ARN. Cabe resaltar que las personas liberadas se encuentran en buen estado de salud. Fue liberada la médica Daniela Hernández Montoya y su retorno a la libertad fue confirmado por la Personería de Sevilla en el Valle del Cauca. La profesional de la salud había sido secuestrada el pasado 14 de agosto cuando recogía a sus hijos en el Colegio San Luis. Los menores de edad fueron dejados en libertad esa misma noche, mientras ella permaneció varios días en cautiverio. Durante su secuestro, la comunidad organizó velatones y cadenas de oración. La doctora Daniela ya se encuentra con su familia. La Corte Constitucional admitió una demanda contra la creación de la zona binacional colombo-venezolana. Demanda interpuesta por el ciudadano David Jacobo Gómez contra este memorando de entendimiento entre Colombia y Venezuela. El acuerdo constituye un tratado internacional y por eso debió haber sido aprobado por el Congreso de la República y sometido a control previo de constitucionalidad por parte de la Corte. Los magistrados investigadores concluyeron que en las elecciones del 2022 la campaña del presidente Gustavo Petro violó topes y cometió varias irregularidades en primera y segunda vuelta. Ahora la ponencia con el expediente pasa a la sala plena del Consejo Nacional Electoral, que podrá iniciar su estudio para una votación y decisión final en 15 días. En total, los topes se habrían violado en 3.698 millones de pesos. Álvaro Hernán Prada, presidente del Consejo Nacional Electoral. Proponemos a la sala plena del Consejo Nacional Electoral una sanción a los sujetos procesales, gerente, tesorera y auditora de la campaña presidencial de manera solidaria por cerca de 5.900 millones de pesos. La Plaza Núñez del Congreso de la República fue el escenario elegido por Miguel Uribe Londoño para lanzar su precandidatura a la presidencia. Llegó acompañado por decenas de personas que tenían banderas de Colombia, gente cercana tanto a él como a su hijo Miguel Uribe Turbay. Ya sé que estoy en la mira de los mismos intereses siniestros que cegaron la vida de mi hijo. Quiero que sepan que no me intimidan y que no me voy a quebrar. Uribe Londoño también hizo un llamado a la unidad nacional. Es desde donde convoco esta unidad nacional para sumar a todos los miembros de los partidos políticos y sobre todo sumar a todos los colombianos que no militan en ningún partido. Angélica Guerra, integrante del Centro Democrático, tomó posesión como senadora de la República en reemplazo de Miguel Uribe Turbay. En ella afirmó que honrará su memoria y trabajará por las mismas causas que éste defendió. Miguel era mucho más que un líder político, era un amigo cercano, un hombre de principios firmes y de una pasión genuina por servir. Su capacidad de tender la mano, de escuchar y de inspirar nos recuerda que el servicio público solo tiene sentido si se hace con el corazón. Abelardo de la Espriella será respaldado como candidato por parte del Movimiento Salvación Nacional. Su director, Enrique Gómez, afirmó que esto se dio porque comparten principios y creencias. Nuestra bella patria colombiana se puede y se va a salvar. No hay tiempo que perder. Es la hora de sumar nuestras energías y enfrentar el desafío terrible que plantea el gobierno inmoral de Gustavo Petro en su deseo de perpetuarse en el poder, abusando de los recursos públicos, comprando a la clase política e intimidando a la oposición con sus llamados a la violencia y sus mentiras. Sin presentar evidencia que respalde sus afirmaciones, el ejército israelí da la primera explicación sobre el ataque al hospital Nasser, donde murieron 21 personas, entre ellos 5 periodistas. Aseguran que buscaban destruir una cámara de vigilancia de las tropas israelíes instalada por Hamás. Medios israelíes aseguran que el Comando Sur aprobó la destrucción de esa cámara con un dron y que ese ataque desde tierra de la Brigada Golani habría sido el más letal. Por su parte, el Papa León XIV esta mañana se sumó a la demanda de un alto al fuego inmediato in Gaza. Torno oggi a rivolgere un forte appello sia alle parti implicate che alla comunità internazionale affinché si ponga termine al conflitto in Terra Santa.
Millonarios perdió 1-2 ante Real Cartagena en la Heroica en el estreno de Hernán Torres como técnico embajador, pero clasificó a octavos de final de Copa tras la ventaja que consiguió en la ida con un marcador global de 4-3. En la próxima ronda el azul enfrentará a Envigado. En la vuelta a España, Egan Bernal sigue cuarto de la general tras 4 etapas. Vingegaard segundo, perdió el liderato con el francés David Gaudu. El tercero es Giulio Ciccone. Santiago Buitrago es el segundo mejor colombiano en la casilla 7. Hoy quinta etapa contrarreloj por equipos en suelo español. Estás escuchando